Buenas noches, mi nombre es Laura Paredes y junto con mi compañera Angélica Samaniego vamos a presentar el tema desarrollado. En primer lugar, tenemos que contextualizar a este periodo, vamos a decir a este movimiento artístico considerado el pop art, que es un movimiento que surge a finales de 1950 en Inglaterra y más tarde en 1960 en Estados Unidos. Su auge dura aproximadamente hasta la década de los 80, es decir, hasta mediados del siglo XX. Si tenemos que contextualizar a este movimiento artístico, tenemos que decir de que se contextualiza en pleno proceso histórico, es decir, dentro de la etapa revolucionaria, es decir, de las guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial específicamente. Y durante este tiempo las obras creadas dentro de este movimiento van a expresar una crítica social a la realidad que se estaba viviendo en este momento. En cuanto al contexto sociocultural y artístico, durante este tiempo las obras creadas dentro de este movimiento expresan una crítica a la realidad que se estaba viviendo en este momento, es decir, que por aquel entonces la sociedad va a destacar principalmente por el consumismo, es decir, de que todo gira en torno a comprar y a vender masivamente los productos. En aquel entonces los artistas del pop art hacían uso de diversos materiales y de los cuales servían de cualquier objeto que fuera representativo y de consumo. En cuanto a los antecedentes, el pop art tiene sus raíces en el considerado arte moderno junto con el minimalismo y por lo tanto precursores del arte postmoderno, aunque incluso se los llegara a considerar como los ejemplos más tempranos del estilo artístico. En cuanto a las características, y nos pareció importante destacar a través de esta imagen, el movimiento urbano que constituye al pop art, al contrario del expresionismo abstracto, pretende unir arte y vida mediante el enfriamiento de las emociones, y es como si bien nosotros desde nuestra mirada podemos, vamos a decir, demostrar a través de este símbolo. Entonces, una de las características es que tiene como propósito el de reflejar la superficialidad de los elementos de la cultura, de las masas de sus obras. Otro de las características particulares tiene que ver con la repetición y por lo tanto en este punto de la historia ya no imita la vida, sino que es la vida quien imita al arte y a la imagen. En cuanto a los representantes de este estilo artístico, dentro de este revolucionario movimiento artístico encontraremos a muchos artistas que dieron lugar a multitud de obras donde se veían reflejados aspectos de la vida. Entre ellos podemos denominar a Andy Warhol, después tenemos a Roy Lichtenstein y Keith Haring. El primero, Andy Warhol, él, vamos a decir de que este conocido artista del pop art se va a destacar por realizar obras de diferentes celebridades, como era el famoso caso de Marilyn Monroe. Además, otra de sus obras tiene que ver con inspiraciones que fueron los anuncios publicitarios, donde vamos a ver que se destacan las obras de las latas, de la sopa de Campbell. Después tenemos a otro artista que tiene que ver con Roy Lichtenstein, que nació en el año 1923 y fue uno de los impulsores del movimiento, y este artista tuvo en cuenta un estilo muy peculiar, caracterizado principalmente por las interpretaciones a grandes escalas de los cómics, como bien vemos en la imagen, que era una imagen cómica la que él va a reflejar. Y luego tenemos a otro estilo artístico que hace referencia al artista Keith Haring, que se va a convertir en uno de los principales referentes de los años 80
y si bien refleja y plasma sus obras a través de los grafitis. En cuanto a la significatividad del movimiento artístico, lo significativo de este estilo artístico se caracteriza por su estilo visual, llamativo, colorido, como ya vimos en imágenes. Los artistas a menudo utilizan colores brillantes y contrastes para llamar la atención del espectador, y además van a soler utilizar técnicas de impresión y serigrafía para lograr efectos visuales impactantes. Otro de los movimientos artísticos que vamos a desarrollar dentro del módulo 2 apunta al hiperrealismo, y como bien tenemos en imágenes es a lo que representa. El hiperrealismo o fotorrealismo tenemos que definirlo desde qué es. Es un movimiento artístico figurativo que reproduce la realidad con una nitidez y definición semejante a la exactitud fotográfica, pero aplicado a técnicas pictóricas o escultóricas que hacen la imagen más vivida que la mera fotografía. Este arte hiperrealista se origina a fines de 1960 en respuesta a los planteamientos abstractos, conceptuales y no objetales del arte contemporáneo. Si tenemos que hablar de las características del hiperrealismo, tenemos que decir de que aunque el hiperrealismo expresa la influencia del arte conceptual y muchas veces es catálogo como arte pop debido a su aparente tribalidad temática, es un movimiento con características propias y bien definidas, es decir que estas características los distinguen del conceptualismo y especialmente del arte pop. En cuanto a la noción de hiperrealidad como fundamento, se basa en la noción filosófica de la hiperrealidad desarrollada en los siglos XX, que comprende que el cerebro humano es incapaz de distinguir entre realidad y ficción, como bien vemos en imágenes. Aplicado al arte, el concepto de hiperrealidad nos acerca al simulacro, cuyo realismo resulta más conveniente que el mundo objetivo. Los principales representantes entre los pintores hiperrealistas más destacados se encuentran Malcolm Morley con su principal obra. Vemos que es una obra de equidad, vamos a decir, con los caballos. Richard Estes, Ralph Goins, Mary Prats, Antonio López, entre otros. Y por último tenemos que la significatividad de este movimiento, lo significativo de este movimiento artístico es la que busca lograr una precisión y minuciosidad en el nivel de detalle lo más semejante a la realidad, es decir, de que con esta técnica ha sido creciendo exponencialmente, sobre todo a partir de finales del siglo pasado, y ha tenido diferentes usos comerciales en las últimas décadas. Bueno, hasta aquí llegamos con el desarrollo del módulo 2 de la materia Historia del Arte. Muchas gracias.